El 15 de marzo de 1994, la ciudad de Puebla despertó bajo un cielo plomizo que anunciaba lluvia. En la colonia La Paz, Rosa Méndez esperaba frente a la ventana de su pequeña casa, observando la calle vacía con una angustia que le apretaba el pecho. Su hermano Arturo y su sobrina Valeria debían haber regresado de Quito hacía 3 días. El teléfono permanecía mudo, y las llamadas que Rosa había hecho al hotel donde supuestamente se hospedaban solo recibían la misma respuesta. No hay ningún registro con ese nombre, señora. Arturo Méndez era un hombre de 42 años, profesor de historia en una preparatoria local. Era conocido por su voz pausada, su devoción católica y el amor incondicional que profesaba por Valeria, su hija de 16 años. Después de que su esposa Elena falleciera de cáncer 3 años atrás, Arturo se había volcado completamente en la crianza de su única hija. «Es todo lo que me queda de Elena», solía decir con los ojos húmedos cuando alguien mencionaba a su difunta esposa. El viaje a Quito había sido planeado con semanas de anticipación. Arturo había ahorrado durante meses para llevar a Valeria a conocer Ecuador, el país natal de Elena. «Quiero que conozca sus raíces», le había explicado a Rosa una tarde mientras tomaban café en la cocina. «Valeria merece saber de dónde vino su madre, visitar los lugares donde Elena fue feliz». Rosa había notado algo extraño en la mirada de su hermano aquella tarde, una intensidad que no supo interpretar, pero que la incomodó sin razón aparente. Ahora, mientras el reloj marcaba las 10 de la mañana y la lluvia comenzaba a golpear contra los cristales, Rosa tomó una decisión. Se puso su rebozo gris, guardó en su bolsa los papeles del viaje que Arturo le había dejado, por si acaso, y salió rumbo a la agencia del Ministerio Público más cercana. Las calles de Puebla olían a tierra mojada y tortillas recién hechas, pero Rosa caminaba sin ver nada, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Si están viendo este video por primera vez, les pido que se suscriban al canal y nos dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos están viendo. Sus historias y su apoyo nos motivan a seguir compartiendo estos casos que necesitan ser contados. Ahora sigamos con lo que sucedió ese día en Puebla. El agente ministerial que atendió a Rosa era un hombre corpulento de unos 50 años, llamado Javier Solís. Tenía el rostro curtido por años de trabajo y una mirada que había visto demasiadas tragedias. Escuchó el relato de Rosa mientras tomaba notas en un cuaderno desgastado, interrumpiéndola ocasionalmente para hacer preguntas específicas. ¿Tiene fotografías recientes de ambos? ¿Sabe el nombre del hotel en Quito? ¿Su hermano dejó algún itinerario detallado? Rosa extendió sobre el escritorio una fotografía familiar tomada apenas 2 meses antes. En ella, Arturo aparecía de pie detrás de Valeria, las manos posadas sobre los hombros de su hija. Valeria sonreía tímidamente hacia la cámara, su largo cabello negro cayendo sobre un suéter azul marino. Era una muchacha hermosa, con los ojos oscuros de su madre y la mandíbula cuadrada de su padre. El agente Solís estudió la imagen durante largos segundos antes de guardarla en el expediente que acababa de abrir. «Voy a ser honesto con usted, señora Méndez», dijo Solís mientras cerraba su cuaderno. «Tratándose de 2 adultos mexicanos desaparecidos en el extranjero, el proceso es complicado. Necesitamos coordinar con las autoridades ecuatorianas y eso toma tiempo, pero voy a iniciar la investigación de inmediato». ¿Su hermano tenía problemas, deudas, enemigos, algún conflicto personal que usted conociera? Rosa negó con la cabeza, pero las palabras del agente habían despertado algo en su memoria. Recordó una conversación que había tenido con su cuñada Elena pocas semanas antes de que el cáncer finalmente la venciera. Estaban solas en el hospital, en esas horas quietas de la madrugada, cuando los pasillos quedaban vacíos y el silencio se volvía ensordecedor. Elena, consumida por la enfermedad y los medicamentos,
Había agarrado la mano de Rosa con una fuerza sorprendente y le había dicho algo que en su momento Rosa atribuyó al delirio. «Cuida a mi niña. No dejes que Arturo la mantenga tan cerca. No es sano. Prométemelo, Rosa». En aquel momento, Rosa había interpretado las palabras como el temor natural de una madre moribunda por dejar huérfana a su hija. Pero ahora, sentada frente al escritorio del agente Solís, aquellas palabras regresaban con un peso diferente, cargadas de una advertencia que Rosa no había querido ver. «No», respondió finalmente Rosa, la voz apenas un susurro. «No que yo sepa. Arturo era un hombre tranquilo, devoto, buen padre». El agente asintió y prometió mantenerse en contacto. Rosa salió de la agencia sintiéndose aún más inquieta que cuando había entrado. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, como si el sol hubiera decidido no salir ese día en Puebla. Durante las siguientes semanas, el agente Solís trabajó incansablemente en el caso. Contactó con la Embajada de México en Ecuador, solicitó información a Interpol y comenzó a rastrear los movimientos bancarios de Arturo Méndez. Lo que encontró fue desconcertante. Arturo había retirado prácticamente todos sus ahorros en los días previos al viaje, más de 120,000 pesos. El boleto de avión que había comprado era solo de ida. No había reservación de hotel confirmada en Quito. Solís visitó la preparatoria donde Arturo trabajaba y habló con sus colegas. Todos describían a un profesor dedicado, aunque algunos mencionaron que en los últimos meses había parecido distante, preocupado. La directora, una mujer de 60 años llamada Ofelia Ramos, recordaba que Arturo había solicitado una licencia indefinida 2 semanas antes del viaje. Dijo que necesitaba tiempo para procesar su dolor por Elena, explicó Ofelia. Todos entendimos. Perder a una esposa es devastador. Pero fue al hablar con los vecinos de la colonia La Paz que el agente Solís comenzó a percibir grietas en la imagen perfecta que todos tenían de Arturo Méndez. Don Fernando, un anciano que vivía en la casa de al lado, mencionó que en varias ocasiones había escuchado discusiones entre padre e hija, aunque nunca gritos. Eran como peleas en voz baja, explicó el hombre mientras fumaba un cigarro en la entrada de su casa. La muchacha lloraba a veces. Una vez la oí decir algo como, «Ya no puedo más, papá». Pensé que eran los típicos problemas entre padres y adolescentes. Usted sabe cómo son a esa edad. La señora Lupita, dueña de la tienda de abarrotes de la esquina, recordaba algo más inquietante. Valeria venía seguido a comprar. Era una niña dulce, pero tímida. Un día, hará unos 6 meses, vino con el labio partido. Dijo que se había caído en la escuela, pero había algo en sus ojos. No sé cómo explicarlo, agente. Era como si tuviera miedo de algo. Solís tomaba notas meticulosas, cada testimonio añadiendo una pieza más a un rompecabezas que comenzaba a tomar una forma perturbadora. Solicitó los registros escolares de Valeria y descubrió que la muchacha, que hasta el fallecimiento de su madre había sido una estudiante sobresaliente, había comenzado a tener problemas académicos. Sus calificaciones habían caído y en 2 ocasiones había faltado a la escuela por enfermedad, sin justificante médico. Pero la pista más importante llegó casi un mes después de que Rosa presentara la denuncia. Un cartero llamado Ramiro Estrada se presentó en la agencia del Ministerio Público con un sobre arrugado. «Lo encontré en el fondo de mi mochila», explicó nervioso. «Se me había caído entre otros paquetes hace semanas. Es de la muchacha desaparecida. Lo reconocí porque su tía me preguntó si había entregado algo de ella». El sobre estaba dirigido a Mónica Herrera, una compañera de clase de Valeria. El agente Solís contactó inmediatamente a Mónica y a sus padres.
La joven, de 16 años, igual que Valeria, se mostró reticente al principio, pero finalmente accedió a hablar en presencia de sus padres y una trabajadora social. Lo que Mónica reveló esa tarde cambió completamente la dirección de la investigación. Valeria me lo contó hace como 4 meses, comenzó Mónica, las manos temblando mientras sus padres la miraban con expresión de horror. Me hizo jurar que nunca le diría a nadie, pero ahora que está desaparecida. Agente, Valeria tenía miedo de su papá, mucho miedo. Mónica explicó que la relación entre Arturo y Valeria había cambiado radicalmente después de la muerte de Elena. Al principio, según le había contado su amiga, Arturo simplemente la había consolado. Había estado presente como un padre amoroso debe estarlo. Pero con el tiempo esa cercanía se había vuelto sofocante. Arturo no permitía que Valeria saliera con amigas, controlaba sus llamadas telefónicas, revisaba su diario. Y luego, Mónica se detuvo, tragando saliva con dificultad. Ella me dijo que su papá había empezado a tocarla de manera diferente, que le decía que él era lo único que ella necesitaba, que juntos podían superar el dolor por su mamá. Valeria no me dio todos los detalles, pero yo entendí que no era normal, no era amor de padre. La trabajadora social interrumpió para preguntar si Valeria había mencionado alguna vez haber sido abusada sexualmente. Mónica asintió lentamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. En la carta que me mandó, la que ustedes tienen ahora, ella me escribió que su papá le había dicho que se irían lejos, donde nadie pudiera separarlos, que vivirían como una pareja. Valeria tenía terror, agente. Me escribió que iba a tratar de escapar cuando llegaran a Ecuador, que buscaría ayuda en el consulado mexicano. Esa fue la última vez que supe de ella. El agente Solís sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Leyó cuidadosamente la carta que Mónica había entregado. La letra de Valeria era pequeña y temblorosa, las palabras delatando el pánico de una adolescente atrapada en una situación imposible. Mónica, no sé si volveré a verte. Papá dice que Ecuador es nuestro nuevo comienzo, que allá seremos felices como él y mamá lo fueron. Pero yo sé que lo que quiere está mal. Desde que mamá murió, papá cambió. Me toca de maneras que me hacen sentir sucia. Me dice que me ama de una forma especial, que soy su pequeña Elena. Intenté decirle a mi tía Rosa, pero no supe cómo. Tengo tanto miedo. Si algo me pasa, quiero que sepas que traté de ser valiente. Por favor, dile a alguien. No dejes que esto quede así. Con esta nueva información, el caso tomó una dimensión internacional y urgente. Solís elevó la denuncia a la Procuraduría General de la República y se activó un protocolo de búsqueda intensiva. Las autoridades ecuatorianas fueron notificadas formalmente sobre la posibilidad de que Arturo Méndez hubiera ingresado a su país con intenciones criminales y que su hija pudiera estar en peligro inminente. Rosa Méndez, cuando fue informada de los hallazgos de la investigación, se derrumbó. Lloró durante horas, culpándose por no haber visto las señales, por no haber escuchado la advertencia de Elena en el hospital. Yo sabía que algo no estaba bien, repetía entre sollozos. Lo sentí, pero no quise verlo. No quise creer que mi propio hermano fuera capaz de algo así. La búsqueda se intensificó. Fotografías de Arturo y Valeria fueron distribuidas en medios de comunicación, tanto en México como en Ecuador. El caso comenzó a generar atención mediática y pronto canales de televisión locales lo cubrieron en sus noticiarios nocturnos. La familia Méndez, que hasta entonces había sido una más entre las miles de familias de clase media de Puebla, se encontró bajo el escrutinio público. Mientras tanto, en Quito,
La policía ecuatoriana rastreaba posibles pistas, revisaron registros de hoteles, hostales y casas de huéspedes. Mostraron las fotografías en la terminal de autobuses, en el aeropuerto, en lugares turísticos. Pero era como si Arturo y Valeria se hubieran desvanecido en el aire tras cruzar la frontera mexicana. Lo que nadie sabía entonces era que Arturo Méndez había planeado su desaparición con una meticulosidad escalofriante. No había ido a Quito en absoluto. El viaje a Ecuador no era más que una cortina de humo, una mentira cuidadosamente construida para desviar la atención mientras él y Valeria tomaban un rumbo completamente diferente. Pasaron 2 meses sin noticias. El caso comenzaba a enfriarse, y aunque el agente Solís continuaba trabajando en él, las probabilidades de encontrar a Valeria con vida disminuían cada día. Rosa había instalado un altar en su casa con fotografías de su sobrina, velas que mantenía encendidas día y noche, y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Rezaba constantemente, aferrándose a la esperanza con la desesperación de quien no tiene nada más. Fue entonces cuando llegó la llamada que cambiaría todo. Era un viernes de mayo. El calor ya comenzaba a sentirse en Puebla. El teléfono del agente Solís sonó a las 7 de la mañana. Del otro lado de la línea, un comandante de la policía de Veracruz le informaba que habían encontrado a una muchacha que coincidía con la descripción de Valeria Méndez. Estaba viva, pero en estado de shock, en un hospital de Coatzacoalcos. Solís condujo durante 5 horas hasta Veracruz, Rosa en el asiento del pasajero, aferrada a su bolso, temblando de anticipación y miedo. Al llegar al hospital, fueron recibidos por el comandante local y una psicóloga especializada en trauma. La encontramos hace 2 días, explicó el comandante mientras caminaban por los pasillos que olían a desinfectante y enfermedad. Estaba en una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Un vecino reportó que había visto movimiento extraño. Cuando entramos, ella estaba sola, desnutrida, deshidratada. Tardamos un día en identificarla porque no hablaba, no respondía a ninguna pregunta. Rosa casi corrió hacia la habitación. Cuando vio a Valeria en esa cama de hospital, conectada a sueros, el rostro demacrado y los ojos perdidos mirando al techo, sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. «Mi niña», susurró, acercándose lentamente para no asustarla. «Valeria, mi amor, soy tu tía Rosa». Valeria giró lentamente la cabeza. Durante un momento que pareció eterno, sus ojos no mostraron reconocimiento. Luego, como si una compuerta se abriera, comenzó a llorar. Rosa la abrazó con cuidado, sintiendo los huesos de su sobrina bajo la piel, escuchando sus sollozos ahogados contra su pecho. Durante los siguientes días, con la ayuda de psicólogos especializados y bajo protección policial constante, Valeria comenzó a contar lo que había sucedido. Su relato era fragmentado, lleno de pausas dolorosas y silencios que decían más que las palabras. Pero gradualmente, la verdad emergió como un cadáver subiendo a la superficie de aguas oscuras. Arturo nunca había tenido intención de ir a Quito. El día que supuestamente abordarían el vuelo a Ecuador, él y Valeria habían tomado un autobús hacia Veracruz. Durante el viaje, Arturo le había explicado a su hija su plan. Vivirían escondidos, lejos de todos, donde nadie pudiera juzgarlos. Le había dicho que lo que sentía por ella era amor verdadero, que ella había tomado el lugar de Elena en su corazón, no solo como hija, sino como compañera. Me dijo que mamá lo entendería, susurró Valeria durante una de las sesiones con la psicóloga, Rosa presente, sosteniéndole la mano. Que mamá querría que yo lo hiciera feliz, que cuidara de él. Pero yo sabía que estaba mal. Todo estaba mal. En Coatzacoalcos,
Arturo había rentado esa casa abandonada usando un nombre falso. Había amenazado a Valeria diciéndole que si intentaba escapar, si le contaba a alguien, él se suicidaría y sería su culpa. Durante casi 2 meses, Valeria había vivido en esa casa, prisionera de su propio padre. Arturo salía ocasionalmente a comprar provisiones, siempre dejándola encerrada. La obligaba a cocinar, a limpiar, a comportarse como una esposa. Y las noches. Valeria no podía hablar de las noches sin que su cuerpo entero temblara. No necesitaba dar detalles para que todos en esa habitación comprendieran el horror que había vivido. Un día, continuó Valeria, la voz apenas audible, papá salió a comprar comida y no regresó. Esperé horas. Al principio tuve miedo de que algo le hubiera pasado, porque todavía lo quiero, aunque sé que no debería. Es mi papá. Pero después de 2 días sin que volviera, sin comida, sin agua, empecé a tener esperanza. Pensé que tal vez se había ido, que me había dejado. Logré romper una ventana y salí. Caminé sin rumbo hasta que me desmayé. No recuerdo mucho más hasta despertar aquí. La pregunta que todos se hacían era inevitable. ¿Dónde estaba Arturo Méndez? El agente Solís coordinó con las autoridades de Veracruz para peinar la zona. La casa abandonada fue acordonada y examinada meticulosamente. Encontraron evidencia de la estancia de 2 personas, ropa de hombre y de mujer, alimentos enlatados y algo que heló la sangre de los investigadores, un diario escrito por Arturo durante esos 2 meses. Las páginas del diario revelaban la mente perturbada de un hombre que había cruzado todas las líneas morales imaginables. Arturo escribía sobre su amor por Valeria, sobre cómo el dolor por la muerte de Elena lo había llevado a ver a su hija de una manera diferente. Hablaba de planes para el futuro, de cómo eventualmente se mudarían a algún pueblo remoto donde pudieran vivir como pareja sin ser cuestionados. No mostraba remordimiento ni conciencia de la gravedad de sus actos. Para él, lo que hacía era amor puro y simple. La búsqueda de Arturo se extendió por todo el estado de Veracruz y más allá. Su fotografía fue distribuida en todos los medios nacionales. Se ofreció una recompensa por información que llevara a su captura, pero pasaron semanas sin ninguna pista. Fue un pescador quien finalmente resolvió el misterio del paradero de Arturo Méndez. El 7 de junio de 1994, un hombre llamado Esteban Ruiz estaba revisando sus redes cerca de la desembocadura del río Coatzacoalcos, cuando notó algo extraño enredado entre las raíces de los mangles. Al acercarse, se dio cuenta con horror de que era un cuerpo humano. Las autoridades identificaron el cadáver como el de Arturo Méndez mediante registros dentales y una cicatriz característica en el brazo izquierdo. El cuerpo mostraba signos de haber estado en el agua durante aproximadamente 3 semanas. La autopsia determinó que la causa de muerte había sido ahogamiento, pero había evidencia de una herida en la cabeza que podría haber sido causada por un golpe o una caída. La investigación del sitio donde fue encontrado el cuerpo reveló que, cerca de allí, había un pequeño muelle deteriorado desde el cual Arturo podría haberse caído o lanzado. Nunca se pudo determinar con certeza si su muerte había sido un accidente o un suicidio. Algunos investigadores especulaban que, al darse cuenta de que su plan había fracasado, de que Valeria eventualmente hablaría y su crimen sería descubierto, Arturo había decidido quitarse la vida. Otros pensaban que simplemente había resbalado en el muelle destartalado mientras contemplaba su situación desesperada. Para Rosa y Valeria,
La noticia de la muerte de Arturo fue recibida con sentimientos encontrados. Valeria lloró durante horas, un llanto que mezclaba alivio, culpa, dolor y una tristeza profunda por la pérdida del padre que una vez conoció, antes de que la enfermedad de Elena y su propia enfermedad mental lo transformaran en un monstruo. «Yo amaba a mi papá», le dijo Valeria a Rosa una noche mientras cenaban en la pequeña casa de Puebla, ya de regreso después de semanas de terapia intensiva en Veracruz. Amaba al hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me ayudaba con las tareas, que me hacía reír, pero ese hombre murió mucho antes de que su cuerpo cayera al río. No sé cuándo sucedió exactamente, pero el papá que yo conocí ya no estaba ahí hace mucho tiempo. Los meses siguientes fueron de lenta recuperación para Valeria. Continuó con terapia psicológica intensiva, atendida por especialistas en trauma y abuso. Rosa se convirtió oficialmente en su tutora legal y dedicó cada momento de su vida a ayudar a su sobrina a sanar. No fue fácil. Valeria tenía pesadillas constantes, momentos de disociación en los que parecía perderse en su propia mente, episodios de ansiedad paralizante. Pero también hubo pequeñas victorias. El día que Valeria sonrió por primera vez después del rescate, cuando probó el mole que Rosa había preparado. La tarde que decidió volver a la escuela, aunque fue a una diferente donde nadie conocía su historia. La noche que, por primera vez, pudo dormir sin despertarse gritando. El caso atrajo atención no solo por su naturaleza perturbadora, sino también porque expuso fallas sistemáticas en la manera en que la sociedad mexicana abordaba el abuso infantil y el incesto. Muchos se preguntaban cómo nadie había visto las señales, cómo un padre había podido someter a su hija a tal horror durante meses sin que nadie interviniera. Las palabras de Elena en su lecho de muerte, las quejas veladas de vecinos, las caídas en las calificaciones de Valeria, todo había estado ahí, pero nadie había conectado los puntos hasta que fue casi demasiado tarde. El agente Javier Solís, quien había llevado el caso desde el principio, reflexionó sobre esto en una entrevista que dio meses después del cierre de la investigación. Como sociedad, no queremos ver estas cosas, dijo, la voz cargada de frustración. No queremos creer que un padre pueda hacerle eso a su hija, que el monstruo pueda vivir en nuestra propia colonia, sentarse al lado nuestro en misa, pero sucede más de lo que queremos admitir. Y mientras sigamos cerrando los ojos, mientras sigamos pensando que esas cosas no pasan aquí, seguiremos fallándoles a niños como Valeria. 3 años después del rescate de Valeria, en 1997, Rosa y su sobrina se mudaron a una ciudad diferente, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos dolorosos de Puebla. Valeria había cumplido 19 años y contra todo pronóstico había decidido estudiar psicología. «Quiero ayudar a otras personas que pasaron por lo que yo pasé», le explicó a su tía una tarde mientras llenaban formularios de inscripción para la universidad. «Quiero que sepan que se puede sobrevivir, que se puede seguir adelante». Rosa miraba a su sobrina con una mezcla de orgullo y asombro. La niña rota que había abrazado en ese hospital de Coatzacoalcos seguía ahí, en cierto modo siempre estaría ahí, llevando las cicatrices invisibles de su trauma. Pero también había emergido una joven fuerte, decidida a convertir su dolor en propósito. El caso de Arturo y Valeria Méndez nunca se cerró completamente en la conciencia pública de México. Durante años fue citado en debates sobre protección infantil, en programas de televisión sobre crímenes reales, en discusiones académicas sobre psicología del abuso. La casa en la colonia La Paz de Puebla, donde todo comenzó, fue eventualmente vendida a otra familia, pero los vecinos mayores todavía recordaban,
Todavía susurraban la historia cuando veían pasar a adolescentes por la calle. Mónica Herrera, la amiga que había entregado la carta de Valeria, también cargó con su propio peso de culpa durante años. Debí haber hablado antes, le confesó a un reportero en 1998, cuando el caso volvió a aparecer en las noticias debido a un documental. Valeria me lo contó y yo le guardé el secreto. Pensé que estaba siendo una buena amiga, pero ahora entiendo que debí haber buscado ayuda de inmediato. Eso me perseguirá siempre. En cuanto a Valeria, después de graduarse de la universidad con honores en 2002, estableció su propia práctica como psicóloga especializada en trauma infantil y supervivientes de abuso sexual. Trabajaba principalmente con organizaciones sin fines de lucro, ofreciendo servicios gratuitos o de bajo costo a familias que no podían pagar tratamiento privado. Rara vez hablaba públicamente sobre su propia experiencia, prefiriendo mantener esa parte de su vida privada, pero aquellos que conocían su historia entendían de dónde venía su pasión y su compromiso. Rosa, ahora en sus 60 años, se había convertido en activista de tiempo completo. Daba charlas en escuelas sobre la importancia de escuchar a los niños, de prestar atención a las señales de abuso, de romper el silencio. Mi hermano era un monstruo, decía sin vacilar en estas charlas, pero también era un hijo, un hermano, un miembro respetado de la comunidad. Los monstruos no siempre tienen cuernos y cola. A veces usan traje y corbata, a veces enseñan en escuelas, a veces son familia. En 2010, 16 años después de los eventos de 1994, se promulgó en México una nueva ley de protección infantil que incluía protocolos más estrictos para la detección y reporte de abuso. Aunque no llevaba oficialmente el nombre de Valeria, muchos de los que habían presionado por su aprobación sabían que casos como el suyo habían sido catalizadores para el cambio. Valeria se casó en 2005 con un arquitecto llamado Daniel, un hombre paciente y comprensivo que conocía su historia y la amaba no a pesar de ella, sino incluyéndola. Tuvieron 2 hijos, una niña y un niño, y Valeria se esforzaba cada día por darles la infancia segura y amorosa que le había sido arrebatada. Algunos días eran más difíciles que otros. Había momentos en que el pasado la emboscaba sin aviso, cuando un olor o una imagen la transportaban de vuelta a esa casa abandonada en Coatzacoalcos. Pero había aprendido a manejar esos momentos, a respirar a través de ellos, a recordar que había sobrevivido y que merecía ser feliz. En 2019, 25 años después de su desaparición, Valeria finalmente accedió a dar una entrevista para un programa de televisión sobre supervivientes de crímenes. Tenía 41 años, el cabello ahora con algunas canas prematuras, líneas de expresión alrededor de los ojos que hablaban tanto de risas como de lágrimas. Sentada frente a la cámara, con Rosa a su lado sosteniéndole la mano, contó su historia con una voz clara y firme. Durante mucho tiempo me culpé a mí misma, dijo mirando directamente a la cámara. Pensé que debía haber sido más fuerte, más inteligente, que debía haber encontrado una manera de detenerlo antes. Pero ahora entiendo que yo era una niña que fue traicionada de la manera más horrible por la persona que se suponía debía protegerla. La culpa no era mía, nunca fue mía. Hizo una pausa. Tomó un sorbo de agua, continuó. Si hay alguien viendo esto que esté pasando por algo similar, quiero que sepan que no están solos, que lo que les está pasando no es su culpa, que hay personas que quieren ayudarlos. Hablen, busquen ayuda. Yo sé que es aterrador, créame, lo sé, pero el silencio solo protege al abusador. Su voz, su verdad, es más poderosa de lo que piensan. El programa tuvo un impacto masivo.
Las líneas telefónicas de ayuda para víctimas de abuso se saturaron durante semanas después de su emisión. Docenas de personas encontraron el valor para denunciar situaciones de abuso que habían estado ocultando durante años. Valeria recibió miles de cartas y mensajes de agradecimiento de personas que le decían que su valentía les había dado esperanza. Pero para Valeria, el momento más significativo llegó 3 meses después del programa, cuando una adolescente de 15 años llamada Cristina llegó a su consulta acompañada de su madre. Cristina había estado siendo abusada por su padrastro durante 2 años y, después de ver a Valeria en televisión, finalmente había encontrado el valor para decírselo a su madre. Ahora buscaban ayuda, tanto legal como psicológica. Mientras escuchaba la historia de Cristina, Valeria vio reflejada en esos ojos asustados a la niña que ella había sido 25 años atrás, y supo, con una certeza absoluta, que todo lo que había sufrido, todo el dolor y el trauma, había servido para algo. Había servido para que pudiera estar ahí, en ese momento, ayudando a otra niña a encontrar su camino hacia la sanación. «Vas a estar bien», le dijo Valeria a Cristina al final de esa primera sesión, tomando sus manos entre las suyas. «No será fácil, y habrá días en los que querrás rendirte, pero vas a estar bien, yo te lo prometo. Y voy a estar aquí contigo en cada paso del camino». Rosa, observando esta escena desde la puerta de la consulta, sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Recordó a la niña rota en esa cama de hospital. Recordó todos los días oscuros, todas las noches de pesadillas, todos los momentos en que había dudado si Valeria podría alguna vez recuperarse. Y ahora veía a su sobrina, convertida en una mujer fuerte y compasiva, usando su propio dolor para aliviar el de otros. El caso de Arturo y Valeria Méndez quedó registrado en los anales de la historia criminal de México como uno de los más perturbadores y complejos jamás investigados. No fue solo una historia de desaparición y rescate, sino una que expuso las capas profundas de disfunción, abuso y los fallos sistemáticos que permiten que tales crímenes ocurran. Fue un espejo sostenido frente a una sociedad que prefería no ver. Un llamado urgente a la acción que resonó durante décadas. Para las autoridades, el caso llevó a cambios significativos en los protocolos de investigación de personas desaparecidas, especialmente cuando menores de edad están involucrados. El agente Javier Solís, quien había liderado la investigación, se convirtió en un consultor reconocido en casos de abuso infantil, entrenando a nuevas generaciones de investigadores sobre cómo identificar señales de alarma y actuar rápidamente. Para la comunidad de Puebla, el caso fue una lección dolorosa sobre la importancia de no ignorar las señales, de no asumir que las apariencias cuentan toda la historia. Don Fernando, el vecino que había escuchado las peleas en voz baja, admitió públicamente años después que se arrepentía profundamente de no haber intervenido. «Pensé que no era mi lugar meterme en asuntos familiares», dijo en una entrevista, «pero ahora entiendo que cuando un niño está en peligro, es responsabilidad de todos actuar». En 2024, 30 años después de los eventos que marcaron su vida, Valeria publicó un libro autobiográfico titulado «Sobrevivir no es suficiente. Encontrar vida después del trauma». El libro se convirtió en un bestseller nacional, no solo por la historia impactante que contaba, sino por el mensaje de esperanza y resiliencia que ofrecía. En sus páginas, Valeria no solo narraba su experiencia, sino que también proporcionaba recursos, consejos y estrategias de afrontamiento para otras supervivientes de abuso. En la dedicatoria del libro, escribió: «Para mi tía Rosa, quien me enseñó que el amor verdadero es incondicional, protector y sanador. Para mi madre Elena, cuyo último acto de amor fue intentar advertirme del peligro.
y para todas las niñas y niños que aún esperan ser rescatados. Su voz importa, su vida importa, y hay un mundo entero esperando para ayudarlos a sanar. La historia de Valeria y Arturo Méndez es un recordatorio sombrío de que los monstruos a menudo viven entre nosotros, ocultos bajo máscaras de respetabilidad. Pero también es una historia de supervivencia extraordinaria, de la capacidad humana para sanar incluso las heridas más profundas, y del poder transformador de convertir el trauma en propósito. Hoy, Valeria tiene 50 años. Sigue trabajando como terapeuta, aunque ahora también da conferencias internacionales sobre trauma y recuperación. Sus hijos, ahora adultos jóvenes, conocen la historia de su madre y la admiran profundamente por la mujer en que se ha convertido. Rosa, a sus 80 años, vive cerca de su sobrina y pasa los días jugando con sus bisnietos, horneando el pan que Valeria tanto ama, y recordando que el amor, el verdadero amor, siempre encuentra la manera de sanar. El río Coatzacoalcos sigue fluyendo, llevando sus aguas hacia el mar, llevándose secretos y memorias. La casa abandonada, donde Valeria fue prisionera, fue demolida hace años, reemplazada por un pequeño parque donde ahora juegan niños, y en algún lugar de México, otra Valeria está encontrando el valor para hablar, inspirada por la historia de una mujer que se negó a dejar que su trauma definiera el resto de su vida, porque al final, esa es la verdadera lección del caso de los Méndez, que la oscuridad, por más profunda que sea, nunca puede extinguir completamente la luz. Que la resiliencia humana es más fuerte que cualquier horror que podamos enfrentar, y que siempre, siempre vale la pena seguir luchando por un mañana mejor.